viene del pensamiento y de la capacidad de transformación y la capacidad de cambio que tiene ese funcionario político en su partido político o aquel funcionario en la administración pública de adaptarse, aceptar e implementar el cambio. Seguimos ya con la conversación, ¿no? No, estaba pensando, el otro día que estaba el debate, la votación en el Senado y en las cámaras de Estados Unidos de el default, bueno, de la aprobación de los gastos necesarios, por supuesto, para evitar el default o no, con toda la historia insensata del Tea Party. Entonces, la oficina de Obama hizo un movimiento interesante que tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Obama ha sido pionero en su campaña de la utilización de las tecnologías para hacer lo que en inglés sería el reaching out, es decir, la proximidad con el ciudadano, la comunicación con el ciudadano, y lanzaron un Twitter, un mensaje diciendo dirígete a tu senador, si vives en Florida, dirígete a tu senador, los senadores de Florida son y pídele que apoye un compromiso de los Estados Unidos. Eso generó aproximadamente 130, hay quien lo ha medido por ahí, 130.000 tweets. No es una cifra espectacular, pero es relevante cuando va dirigida a un colectivo de unas 200 personas. Sin duda, alguna intimidación provocó, alguna presión provocó. Otra de las cosas que provocó es que hubo 30.000 del millón y pico más o menos que tiene de seguidores Obama en Twitter que se dieron de baja. Eso es normal, porque enseguida los republicanos dijeron no. Provocó reacciones de activismo. Hubo muy pocos tweets emitidos desde las oficinas de los senadores republicanos y congresistas relacionados con ese tema, es decir, no hubo conversación. Probablemente tampoco se buscaba una conversación, sino que era una acción política, se buscaba una conversación. Pero a mí la reflexión que yo quería traer es otra, es el corolario de esto. Después de 2-3 días, al final se alcanzó un compromiso que en la práctica yo creo que refleja el mayor sentido de la responsabilidad y de la sensatez de Obama, que acabó muy probablemente abdicando de algunos de sus ambiciones y de sus compromisos con determinadas políticas en las que ha aceptado recortar gastos para que Estados Unidos no fuera al default, puesto que no podía conseguir avanzar con sus propuestas y con sus cosas. Entonces, claro, eso crea una confusión y un desconcierto entre quienes han acompañado ese impulso político. Ha habido una acción utilizando las redes, las tecnologías, etcétera, de movilización política, que parece que no ha sido coherente con quienes han definido el acuerdo, los términos políticos de la solución. Eso pasa también. Ahora, en lo otro, en lo que tú dices, en las administraciones, en el gobierno, ahí vuelvo a tu principio fundamental, coherente sobre todo con el pensamiento político del liderazgo. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, es decir, para que la administración se transforme, yo decía antes que es una obligación, necesita un impulso de liderazgo. Y un impulso de liderazgo que no es de una sola persona, o sea, que no es de un conductor, ni de un director, que tiene que permear a toda una estructura en sus partes políticas, que tiene que tener sus departamentos dedicados a la apertura de datos y a la implantación de esta cultura en todas las unidades de la administración, que tiene que tener sus mecanismos transparentes de evaluación y de fijación de objetivos para comprobar que eso está funcionando, para así ir transformando la cultura de la administración, que en Argentina, como en España, como supongo que en China mucho más, pues está acostumbrada a seguir sus propios ritmos y no el que les marca las posibilidades de atender a los ciudadanos, como es posible atenderlo en los tiempos corrientes, en el que yo no tengo, por ejemplo, por qué la administración no me tiene por qué pedir un documento que obra en su poder. O sea, si usted tiene mi partida de nacimiento, ¿para qué me pide que presente la partida de nacimiento? Porque la di hace 2 años. Usted la debe tener allí guardada. Si usted tiene fotocopia de mi DNI, no me lo pida. Si tiene mi declaración de la renta del año pasado, no me pida mi declaración de la renta del año pasado. Sáquela
y además la procesa usted, y con los datos que tiene, porque me tiene controlado, me dice que le debo este año. Y si tengo algún desacuerdo, se lo diré, y si no, le diré ratifico, que es lo que yo he hecho este año. Más que una pregunta, es un comentario. ¿Se puede hacer un comentario? Bien. Bueno, gracias. Yo confieso mi esquizofrenia sobre el tema de gobierno abierto. Por un lado, soy tremendamente optimista. Estuve en el foro de Politics, estuve en una reunión en CIGOP discutiendo específicamente la plataforma. Y además acabo de estar en México, donde en la reunión de la Red Interamericana de Educación en Administración Pública propuse que la conferencia del año que viene el tema central sea gobierno abierto. Así que, digamos, desde ese punto de vista soy claramente un fanático del tema. Y lo soy porque creo también que la tecnología transforma cultura. Si uno googlea en inglés, porque simplemente hay más entradas en inglés, tecnología determina cultura, va a encontrar miles de entradas. Y efectivamente la experiencia histórica lo demuestra, porque desde la invención de la imprenta, donde las generaciones pasaron de la transmisión oral a la transmisión escrita, de la invención del estribo, donde la invención del estribo simplemente cambió la forma de hacer la guerra, creando la caballería, y actualmente, digamos, por supuesto, las TICs que han transformado la manera en que nos comportamos, sin duda, tiene que tener un impacto. Mi escepticismo viene por otro lado, porque sin duda aquí estamos hablando del encuentro entre, por un lado, ciudadanos, por otro lado, partidos políticos, por otro lado, gobierno. Y yo creo también en las instituciones las hacen las personas. Y me pregunto, digamos, si, por un lado, las personas, los gobiernos y los partidos, o las personas que actúan en cada una de esas instituciones, ciudadanos de a pie, políticos y gobernantes, son abiertos. Es decir, hablamos de las instituciones abiertas y la pregunta es si las personas que constituyen las instituciones son personas abiertas. Recuerdo no hace mucho haber leído que un gobernador de los Estados Unidos decía que nunca, le decía a sus colaboradores, que nunca pongan juntos un resultado y una fecha, ¿no? Porque siempre va a haber alguien que va a estar esperando ese día para enrostrarle el hecho de no haber conseguido el resultado, ¿no? Entonces, ¿para qué suministrar munición gratis?, decía. Yo estoy terminando ahora una investigación que recoge 18.000 encuestas hechas en todo el país por la Jefatura de Gabinete de Ministros. Estoy comparando las bases de 47 municipios que representan a 10 millones de habitantes del país. El grado de participación política de la gente es bajísimo, mínimo yo diría, casi inexistente. Y por supuesto en partidos políticos, inclusive cuando la pregunta específica de participación en partidos políticos se le pregunta a la gente cuánta de ella participa, digamos, la institución que lejos es aquella en la que la gente participa más son las iglesias. Y le siguen las cooperadoras escolares y bastante más atrás están los partidos políticos. Digamos, más allá de una serie de actitudes que revelan las encuestas respecto de la calidad de la ciudadanía política en la Argentina. Esto por un lado. Por otro lado, los partidos políticos no se hablan entre sí, ¿no? Ya desde Roberto Michels en adelante sabemos que hay una tendencia a la cerrazón de los partidos políticos. Y los gobiernos, ¿no? Francamente, y no me refiero solamente al Ejecutivo, me refiero al Estado en general, bueno, se viene discutiendo más de una docena de proyectos en el Parlamento sobre derecho a la información pública y cada vez la información es más escasa. Francamente es cada vez más escasa. Entonces, pero por otro lado,
aun cuando, digamos, la tecnología efectivamente determinara cambios culturales, hay un nuevo paradigma, habría un nuevo paradigma, sin duda, desde el punto de vista de, del hecho que es un gobierno, es una comunicación de doble vía, e implica, digamos, desde el lado del gobierno, desde el lado de los partidos también, una devolución hacia el ciudadano. Es decir, hay una contraprestación a la participación de los ciudadanos. Y eso implica una, primero, una carga de trabajo, una carga de gestión importantísima, ¿no? Que hay que imaginar, que hay que pensar, que hay que sopesar, ¿no? Yo digo, planteo, perdonen por la larga intervención, pero quiero provocar, digamos, la discusión porque realmente tengo esta esquizofrenia y quería simplemente compartirla. Gracias. Estaba pensando en el final, en lo de la carga de trabajo. Yo lo dudo. O sea, depende de la eficacia de la administración. En principio yo creo que las administraciones en sí, per se, al día de hoy, no son especialmente eficaces. Aquellas que han sufrido, que han atravesado procesos de transformación, porque están en áreas que su funcionamiento eficaz es muy relevante, que tienen que ver con cuestiones técnicas o con el tema del acceso al funcionamiento de la justicia cuando se ha hecho una inversión importante, entonces a lo mejor sí empiezan a